Hola, ¿qué tal, familias nicaragüenses? Les saluda Xóchitl Solís. En nuestra entrevista central tenemos la participación de la licenciada Carla Patricia Rojas, abogada de la familia y la niñez. Estaremos abordando con ella el tema relacionado a la actualización de tabla de salario mínimo, los gastos escolares y la pensión de alimentos. Le damos la más cordial bienvenida, licenciada. Partamos explicándole a nuestra audiencia a qué se refiere la actualización de la tabla del salario mínimo. ¿Quiénes son los que forman parte de esto? ¿A partir de cuándo se empieza a usar? ¿Y cómo la podemos manejar esta información? Correcto, la tabla de salario mínimo para efectos de establecer pensión de alimentos va dirigida a aquellos padres que tienen la obligación de pagar pensión de alimentos pero que no tienen un trabajo formal o bien dicen no tengo un empleo, que están desempleados. El Código de Familia en el artículo 324 nos indica que en estos casos se va a aplicar no menos del 25% de tabla de salario mínimo según el rubro que pertenece. Entonces nosotros lo que hacemos a la hora de una conciliación es consultar a qué se dedica y conforme esto lo ubicamos dentro de uno de los rubros que establece la tabla de salario mínimo y así determinar de cuánto va a ser el monto de pensión de alimentos, la cual va a tener de validez un año, que va de marzo de un año a febrero del año siguiente. Ok, ¿cuáles son esos sectores, licenciada, que aplican en esta actualización? Correcto, en dependencia de lo que se dedica el padre o madre obligado a pagar pensión de alimentos, tenemos sector agropecuario, pesca, minas, industria, tenemos sector transporte, el más común que utilizamos que es el de, en este caso, servicios comunales personales. Y entonces, dependiendo de lo que se dedique el padre, así nosotros lo ubicamos dentro de este rubro y según el número de hijos aplicamos el porcentaje y determinar de cuánto va a ser el monto de pensión de alimentos. Ok, esto es indistinto a los gastos escolares y a la pensión de alimentos. ¿O Correcto, tiene relación? es totalmente separado de los gastos escolares. Sí de la pensión de alimentos como tal, porque esta pensión se va a llamar pensión periódica. Ujú. Pero repito, va dirigido a las personas que no tienen un trabajo formal o bien no tienen un empleo. En el caso de los gastos escolares, ahorita que estamos en enero iniciando año, entonces lo que se hace no se actualiza conforme tabla de salario mínimo. Lo que se hace es de que los padres tienen que, en este caso, el que incurrió en el gasto, al otro padre le corresponderá pagar el 50% de esos gastos que incurrió por lo general el padre quien tiene el cuidado de los hijos. Exacto. ¿A qué nos referimos con gastos escolares? ¿Cuáles son esos gastos que están fundamentados en el Código de la Niñez? Correcto. Los gastos escolares van aparte de la pensión de alimentos mensual que se paga y son considerados alimentos extraordinarios, ¿verdad? Porque rutinariamente no se incurre en este gasto todos los meses. Está obligado el padre que no convive con los hijos a pagar el 50% de gastos escolares anuales. ¿Qué convergen estos gastos? Tenemos las matrículas, los útiles escolares, los uniformes. Entonces tiene que pagar a quien hizo el gasto, en este caso la mayoría de casos es la mamá quien tiene el cuidado, el papá tendrá que pagar el 50% de estos gastos contra factura. Y aquí viene la comunicación de los padres. Tienen que ponerse de acuerdo si voy a pagar el 50% reembolso de todas estas facturas o dividimos los gastos, ¿verdad? Mamá, por ejemplo, asume la matrícula y los útiles escolares, el papá puede ser que compre los uniformes y realice el resto de gastos escolares. Pero todo siempre va a ser con la base de la comunicación de papá y mamá. ¿Qué pasa, licenciada, cuando hay diferencia en cuanto a la percepción de salarios? Es cierto que la mamá es la que está en el cuidado y crianza y es la que hace todas las compras y se encarga de todo, pero ella tiene un salario más elevado que el del papá y por ende quiere hacer compras un poco más exageradas, más gustosas, por así decirlo. Pero el papá no puede solventar estos gastos porque no son como una necesidad primaria. Deben ponerse de acuerdo. El papá tiene el derecho de decir, ¿sabes qué? Yo voy a comprarle los útiles de esta marca porque no puedo comprarle de esta que vos querés. O debe de caer en lo que la mamá diga y Correcto. haga. Recordemos que se debe tomar en cuenta la capacidad económica del alimentante. El alimentante, entiéndase, el padre que está obligado a pagar pensión de alimentos y lo recoge el artículo 323 del Código de Familia. Tiene que tomarse en cuenta al momento que estamos estableciendo acuerdos, precisamente esos parámetros, cuál es la capacidad económica del padre para poder subsanar, en este caso, ¿verdad?
el 50% de los gastos que incurrió la madre. Pero muchas veces si ya tenemos el acuerdo y posterior a este surge un conflicto entre papá y mamá viene y de manera individual decide matricular al hijo en un colegio que es más caro que el que ya estaban acostumbrados a pagar y vienen más gastos, entonces el padre no estaría obligado a hacer pagos, ¿verdad? Exagerados. En este caso, tendrían que acercarse al Ministerio de la Familia si hicieron el acuerdo con nosotros para hacer una modificación de estos acuerdos o bien acudir a la vía judicial para poder probar cuál es la capacidad económica del padre. ¿Qué pasa cuando el papá en este caso dice, yo te pago la pensión? O de ahí saca para los gastos escolares. Se han escuchado muchas de estas situaciones que se dan y están alejados de la realidad o están apegados al derecho o simplemente son reacciones y actitudes de padres desobligados. Correcto, aquí es aclarar, ¿verdad? Que la obligación alimentaria del hijo no se limita a la pensión periódica. Como ya mencionábamos anteriormente, existen gastos extraordinarios como los gastos de salud, que no sabemos cada cuántas veces al año se va a enfermar un hijo, y aquello que no cubra el sistema INS o a través del MINSA, se asumen 50% cada uno de los padres. De igual forma pasa con los gastos escolares. ¿Está obligado, además de la pensión de alimentos, pagar un porcentaje de los gastos escolares? Sí lo está. Y esto ahora vino también a aclararse a través de la circular 107 posterior a que salió en vigencia nuestro código de familia, que son esos gastos no rutinarios, pero habla de gastos escolares anuales. Es decir, tenemos otros gastos como por ejemplo mensualidades y recorridos que no forman parte de esta obligación, a menos que haya voluntad de las partes en asumir ese pago también por partes iguales. Viene una pregunta, licenciada, que yo creo que en este tiempo es válida y necesaria hacerla. ¿Qué pasa cuando los hijos están fuera del país y lógicamente estudian en el país en donde residen? Pero estamos hablando que otra moneda, la que se corre, son otros niveles de vida. ¿A qué está apegado el padre? ¿A cuál es el monto real que debe él decir, esto es lo que yo puedo pagar? O sea, ¿cómo funciona ahí la dinámica? Correcto. Ahí hay varios elementos. Tenemos, ¿verdad?, que en este caso es el hijo que está fuera del país, junto con el padre o madre que está ejerciendo el cuidado y crianza sobre esto, el padre custodio, y el otro padre se quedó acá en Nicaragua. Y bueno, en otro país tenemos que, por ejemplo, es otra moneda. Obviamente los costos también son mayores. Entonces, ¿qué se va a tomar en cuenta? La ley nacional, el lugar donde fue establecida la obligación, en este caso a través de una sentencia de Nicaragua, 50% tomando en cuenta que la capacidad económica del alimentante. Porque si nos mandan una factura, digamos, viene de España y que viene por 200 euros y tal vez el salario de aquí del señor son 10.000 córdobas, entonces afectaría un porcentaje mucho mayor del que fue establecido inicialmente. En este caso tendrían que promover una reforma y no aplicaría lo que es el cobro internacional de pensión de alimentos, porque estamos hablando de que está la parte de la capacidad económica del padre, él va a cumplir conforme esto, pero si la cantidad es exorbitante, realmente no va a poder cumplir con ese monto de pensión. Cuando hablamos de este tipo de situaciones, licenciada, también ahí se incluye el pago de las transferencias, de los depósitos, o eso va adicional al gasto que puede asumir el papá. Correcto. En el caso de la pensión de alimentos a nivel nacional, a través del Sistema Único de Registro de Pensión de Alimentos, no incurre un gasto. Si el depositante depositó 1.000 córdobas, los mismos 1.000 córdobas va a retirar la representante de beneficiario. Es decir, el Ministerio de la Familia se asume un costo por estas transacciones, pero no es debitado de esa pensión de alimentos. En el caso de cobro internacional, como ya lo mirábamos en otros programas, uno de los requisitos es que la protagonista tenga una cuenta en dólares, porque ahí se va a hacer la transferencia para precisamente evitar, ¿verdad?, que incurran de que va decayendo el monto de pensión por los pagos a bancos. Entonces, esas son esas situaciones que se busca cómo resguardar. En ese caso del cobro internacional con una cuenta en dólares y en el caso de las pensiones a nivel nacional que hagan uso a través de nuestro sistema. Ustedes entonces pueden también brindar información para las personas que están en esta dinámica y no saben cómo hacer este tipo de transferencia y les están saliendo carísimos por los depósitos, o debe haber alguna manera Sí, de en este gestión. caso siempre acercarse al Ministerio de la Familia, pueden hacerlo en el nivel central, de donde fue en el Central una cuadra al sur, hacer sus consultas también a través de la línea 133, que es una línea gratuita que atiende 7 días a la semana, 24 horas, y hacer, ¿verdad?, sus consultas.
Tenemos también en el área de la de Gafni 2 áreas especializadas con respecto a los asuntos nacionales y los asuntos internacionales. Entonces, acercarse a nosotros y poder atenderles de manera personalizada. Ya para ir finalizando, licenciada, hablamos de los gastos escolares, pero eso lo reducimos a primaria, secundaria. ¿Qué pasa cuando ya el hijo sale de la secundaria y va rumbo a la universidad? Dice el padre, ahora sí, ya no tengo más responsabilidad. ¿Es esto válido o seguimos hablando de sus obligaciones? Correcto, en este caso la obligación persiste, ¿verdad? Por lo general los hijos cuando salen ya del colegio, de la secundaria, están por los 17 años, aún no alcanzan la mayoría de edad, pero algunos sí, se gradúan ya teniendo 18 años. Entonces, nos dice el Código de la Familia cuándo cesa la obligación de alimentos por razón de mayoría de edad. Son los 18 años. Sin embargo, nos dice, inclusive va a persistir hasta los 21 años si el joven sigue estudiando, no se ha emancipado, no se ha casado. Entonces, la obligación persiste con estos gastos 50%, aunque el joven ya no esté en escuela, sino que en universidad. Muchísimas gracias, licenciada Carla Patricia Rojas, por compartir con nosotros sobre este tema. Espero que a usted, amigo televidente, le haya servido y utilice a favor estos espacios informativos. Continúe con más de TV INS.